Hola a todos. Vamos a estudiar hoy las funciones trigonométricas. De hecho, lo que vamos a hacer es centrarnos en seno, coseno y tangente. Son las tres más comunes y a partir de ellas se podría deducir más o menos el resto. Para poder representar nuestras funciones, pues tendríamos que hacer una tabla de valores. Tabla que ya no sabemos, porque recordad que cuando estuvimos con el tema de trigonometría estuvimos repitiendo una tabla, ¿vale?, varias veces. Venga a escribirle, venga a escribirle. Era la de seno, coseno y tangente de 0, 90. ¿Vale? Normalmente, cuando se representan las funciones trigonométricas no se hacen con grados, se hacen con radianes. Entonces vamos a representar entre 0, pi medio, pi, 3 pi medio, 2 pi y así. Vamos a poner los puntos que sabemos. Los puntos que sabemos eran, pues, que el seno de 0 es 0, ¿verdad? El seno de pi medio era 1, el seno de pi era 0, el seno de 3 pi medio era menos 1 y el seno de 2 pi volvía a ser 0. Estos son los puntos que nosotros tenemos. Si los uniéramos, pues uno podría pensar en unir esto, pues línea, yo lo uniría así, ¿verdad? Hacia arriba, quizás hacia abajo, en línea recta, ¿verdad? Y otra vez hacia arriba. Eso es lo que probablemente habríamos hecho de haber tenido solo estos puntos. Unir con línea recta, que es lo que tendemos a hacer siempre, unir con línea recta. Lo que nos ha salido casi siempre cuando hemos estudiado. Sin embargo, cuando realmente pintamos esta función, si diéramos más puntos intermedios por aquí, el de 45 grados, ¿vale? Por pi cuarto, que era raíz de 2, perdón, raíz de 2 partido 2. Entonces, que es 0,7, ¿veis? Aquí me quedaría en 0,5, quedaría un poquito más alto. No queda exactamente así. Realmente nuestra función quedaría de esta manera. Esa gráfica que salía ahí se parece un poco a lo que nosotros habíamos pintado, pero se va un poquito, se va curvando. Si fuésemos uniendo parábolas, que no son parábolas, ¿vale? Cuidado con esto. Pero se parece bastante a lo que habíamos hecho nosotros, pero solo se parece, ¿vale? En realidad, la función debería ser así. Ya tenemos nuestra función, ya la hemos pintado. Vamos viendo cómo va subiendo y bajando, subiendo y bajando. ¿Qué características podemos ver de nuestra función? Si voy disminuyendo el zoom, vemos que la función se extiende tanto hacia la izquierda como hacia la derecha. Se va extendiendo nuestra función. Y nos quedaría entonces, digamos que, ¿veis? Por aquí sigue habiendo función. Yo mueva esto. O que su dominio sería todo R. Volviendo más o menos a la posición inicial en la que estábamos, podemos observar otro detalle que también conocíamos nosotros. Y es que la función seno está siempre entre menos 1 y más 1. No pasa de ninguno de estos dos valores. Ya sabíamos nosotros por el teorema fundamental que siempre el seno iba a estar entre menos 1 y 1. Luego ya dos características importantes. Otra que nos puede llamar la atención es que, siendo sinceros, es la primera vez que nos sale una función, estudiamos una función que va a ser periódica. Fijaos que la función se va repitiendo. Vamos a quitar zoom y vemos cómo la función se repite y se repite. Yo sigo disminuyendo el zoom, pues se repetiría infinitamente. Vamos a volver. Vamos. Por acá. Vale. Mi función es periódica, pero ¿cuál es el periodo de nuestra función? Recordad que el periodo era la distancia que había entre dos puntos que tuvieran el mismo valor y que, digamos, estuvieran en la misma situación de la función. Si era creciente y sigue siendo creciente. Es decir, cada cuánto se repite nuestra función, que era su definición. Nosotros lo solíamos hacer buscando en la gráfica dos puntos que fueran homólogos, que fueran los mismos. Si yo veo la distancia entre dos máximos, por ejemplo, dos máximos relativos, vería cuál es lo que hay. También lo podía haber hecho en otra parte. Para comprobar que realmente esto es el periodo, que no me he equivocado, yo, como teníamos la posibilidad de hacerlo con el ordenador, podía ir moviéndolo por la gráfica, ¿verdad? Y si se mantenía
siempre voy dando con dos puntos iguales, ¿verdad? Que estén a la misma altura, pues es que ese es el periodo, la distancia que hay entre dos que estén iguales. Luego este es el periodo. ¿Cuánto es nuestro periodo? Pues si cojo esta barrita y me la pongo desde el 0, el periodo es, poner un poquito más para arriba para que quede más claro. El periodo es 2pi. Va a ser una función periódica cuyo periodo es 2pi. Más características que podemos ver de nuestra función. Pues otra de las características que podemos ver es que si yo desplazo un poquito la gráfica para acá, la colocamos aquí, podemos ver que en pi medio vale 1 y en menos pi medio vale menos 1. Pi vale 0, menos pi vale 0. Ahí no tiene mucha gracia. En 3 pi medio vale menos 1 y en menos 3 pi medio vale 1. Si os fijáis son las mismas, pero están con signos opuestos. A eso le llamamos que eran simétricas respecto al origen de coordenadas. Es simétrica respecto al origen de coordenadas. ¿Más cosas que estudiar de nuestra función? Bueno, pues otra de las cosas que solíamos estudiar era los máximos relativos, máximos absolutos y estas historias. Aquí esto sería infinito, porque es que mi función se repite una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Luego no se estudia toda la función. No tiene sentido porque no ibas a acabar nunca. Lo que se hace es estudiar, coger un periodo y estudiar ese periodo. Y dentro de ese periodo decimos lo que sea. Como nuestro periodo era entre el 0 y el 2pi, pues vamos a estudiar en este trozo. En este trozo, ¿qué tenemos? Máximo relativo. Sí, tengo uno aquí, ¿verdad? ¿Dónde está este máximo relativo? Bueno, pues este máximo relativo está en el pi medio 1. ¿Dónde está el mínimo relativo? Aquí. En 3 pi medio menos 1. ¿Cortes con los ejes? Pues cortes con los ejes lo tengo en 0 y luego volveríamos a 2pi. Estaría en el siguiente periodo. Y esas son las características que tenemos. Cuando se dice cuáles son los máximos y mínimos relativos, por ejemplo, los máximos relativos, vamos a decir que los máximos relativos están en pi medio más k por 2pi. ¿Qué es esto de k más 2pi? Pues que cada vez que haga 2pi, ¿verdad? Cada vez que yo me desplace 2pi, vuelvo a tener un máximo relativo. Entonces se dice el del primer periodo y ahora k o n, también se pone muchas veces una n, por el periodo, que en este caso es 2pi. Yo lo he escrito así, pero os lo vais a encontrar la mayoría de las veces, pues como pi medio más 2pi, perdón, más 2pi por n, también lo podéis encontrar como pi medio más 2k pi. Es muy habitual así, ¿veis? Le dan la vuelta, pasan este 2 aquí, porque ya está claro. Pero yo lo he escrito primero de esta manera para que nos quede claro que es un número entero por 2pi, que es el periodo. Bueno, pues ya tenemos nuestra función seno de x. Estudiemos ahora el coseno de x. Para el coseno de x, si hacemos lo mismo que hemos hecho antes, es decir, vamos a poner los puntos que conocemos de nuestra tabla de valores, sabemos que el coseno de 0 es 1, que el coseno de pi medio es 0, que el coseno de pi es menos 1, el de 3 pi medio es 0 y el de 2pi vuelve a ser 1. Y esto es lo que nos ha quedado. Parece un poquito extraño, ¿no? Parece una especie de V y podríamos pensar en pintarlo como una parábola, ¿no? Esta parte es verdad que se le va a parecer un poco, pero vamos a ver ahora que no, ¿no?
realmente nuestro coseno quedaría de esta manera. Ahí tenemos la función y vemos cómo nos va quedando. A primera vista se parece muchísimo a la anterior, de hecho son clavaditas, son prácticamente iguales, pero en realidad es como si se hubiesen desplazado, se hubiesen movido un poquito. Entonces vamos a tener muchas cosas similares. Si volvemos a hacer zoom, vemos que nuestra función, una vez más, se repite hasta el infinito y vamos a tener un dominio que sería todo R y demás. Ahora vamos poco a poco diciendo todas sus características. Las características que vamos a encontrarnos aquí es que el dominio vuelve a ser todo R, como hemos visto que teníamos función a ambos lados del eje, ¿no? Y por todo, desde menos infinito hasta más infinito. Vamos a tener que el recorrido vuelva a ser entre menos 1. El recorrido vuelva a estar entre menos 1 y 1. Ya se pasa de ahí, como ya sabíamos de antes. Lo sabíamos. Es periódica. Y el periodo vuelve a ser 2pi. Fijaos. Aquí, de aquí hasta aquí, vuelvo a tener 2pi. Luego el periodo vuelve a ser el mismo de antes. Hay una diferencia respecto a la simetría, que antes era simétrica respecto al origen de coordenadas y ahora es simétrica respecto al eje de coordenadas. Fijaos, si volvemos a hacer zoom, si plegásemos por el eje, coincidiría una con la otra. Luego ahora es simétrica respecto al eje de ordenadas. Si volvemos a estudiar máximos y mínimos como antes, ¿ahora qué me voy a encontrar? Me voy a encontrar pues con un máximo relativo aquí y un mínimo relativo aquí. ¿Dónde tengo ahora mis máximos relativos? Pues mi máximo relativo va a estar en 0, suele poner, ¿vale? Podéis imaginar que no se pone, más, como era periódica de periodo 2pi, pues 2k por pi, como habíamos dicho antes. Y el mínimo relativo va a estar en pi más 2k pi. Ha cambiado respecto a la anterior. Entonces ya tenemos nuestra función coseno, que es muy parecida a la del seno, solo que están desplazadas una respecto a la otra. Fijaos, vamos a pintar las dos. Ya hemos pintado las dos funciones. Ahí tenéis, la función seno sería la naranja y la función coseno es la azul. Son, como veis, la misma, pero desplazada pi medio una respecto a la otra. Es la misma. Es muy fácil de recordar. ¿Cómo sé yo cuál es cada una? Bueno, pues lo más sencillo quizás sea como que sé la tabla de valores. ¿Vale? Pues como yo me sé la tabla de valores, pues por ejemplo, sabiendo la del 0, ya sé cuál de las dos es. Pienso, ¿quién vale 0? Para el 0, ¿quién vale 0? El seno. Ah, vale, pues entonces la naranja es el seno y la otra, como valía 1, es el coseno. Una forma sencilla, ¿vale? Porque me lo sé. La otra, pues recordar eso, que el seno pasa por el 0, 0 y el coseno por el 0, 1. En realidad es prácticamente lo mismo. Bueno, ya hemos estudiado seno y coseno. Vayamos ahora a la tangente, la última, la que nos queda. Para la función tangente la vamos a representar directamente. Directamente yo ya he puesto la función pintada. Tiene esta pinta, como veis aquí, lo extraña, para nosotros no nos suena mucho, y elementos curiosos que nos pueden llamar la atención. Fijaos, la función tangente tiene una asíntota vertical en pi medio, y otra en 3 pi medio, y otra en 5 pi medio, y así todo lo que yo vaya queriendo. Porque, como algunos habréis apreciado ya, es una función periódica de nuevo, vuelve a ser periódica, todas las funciones trigonométricas vienen a ser periódicas, y en este caso el periodo es de pi. El periodo es pi, repite cada pi. Entonces, si estudiamos nuestra función sistemáticamente o con un poquito de orden como habitualmente, ¿qué nos encontramos? Pues nos vamos a encontrar con un dominio que sería todo R
menos pi medio y menos 3 pi medio, ¿verdad? Y menos 5 pi medio, es decir, el dominio sería todo R menos K menos pi medio más K pi, ¿vale? Cada vez que le sume K por pi, le reste, si K fuese negativo, vuelvo a estar en las mismas, ¿vale? Te encuentro un punto donde no hay, que no pertenece al dominio. Su recorrido, fijaos que el del recorrido es todo R. Todo R lo tendríamos como. En este caso, no vamos a tener ni máximos ni mínimos. Es periódica de periodo pi, dicho antes, y tiene una simetría respecto al origen de coordenadas. Es simétrica respecto al origen de coordenadas. Y estas son las características de nuestra función tangente. Aquellos que tengan interés en saber más, por ejemplo, yo me plantearía qué pasa cuando en la función seno o coseno o tangente, en vez de tener x, tengo 2x o tengo 3x. Ya os adelanto que eso lo que hace es que va a cambiar el periodo. Pensad a ver cómo sería, y como todos tenéis acceso a programas para representar, pues podríais representarlo y ver qué pasa. Aquellos que lo hagáis, pues mandármelo y así os puedo ayudar. Muy bien, pues esto es todo lo que nosotros vamos a ver de nuestras funciones trigonométricas. Saludos.